Hola viajeros, soy Lidia de Cananga. Mi intención es explicar lo mejor posible la ruta de Tanzania Aventura. Es una ruta que ideamos en 2015 en una prospección con el fin de conocer un poquito más la Tanzania más oculta, además de obviamente visitar grandes tesoros nacionales como son el Serengeti y el Ngorongoro, que si no, no quedaría nuestra visita completa. Es una ruta que hacemos en camión. Y sobre todo dejarme que os explique inicialmente la parte de fauna, ¿no? Que es uno de los principales motivos por los que conocemos Tanzania. Realmente uno de los grandes tesoros naturales que tiene todo el continente africano, e incluso os diría todo el mundo, es este área de la Reserva Masai Mara que pertenece a Kenia y luego el Parque Nacional de Serengeti y el área de conservación del Ngorongoro que pertenecen a Tanzania. Si veis aquí en esta línea en diagonal tan perfecta, es la división entre Kenia y Tanzania y es por ello que se produce el fenómeno de la gran migración entre estos dos países y entre estos dos parques nacionales. Esta parte tan grande de aquí abajo que podemos percibir en un verde más clarito es el Parque Nacional de Serengeti. Es un parque nacional de 15.000 kilómetros cuadrados sin población, sin asfalto, sin contaminación lumínica y es un área para ver fauna y para avistar cosas increíbles de la naturaleza prácticamente sin iguales, por ello que se producen aquí mucha grabación de documentales, muchos estudios de fauna, etcétera. Y a continuación lo que nos encontraríamos un poquito más al sur es el área de conservación del Ngorongoro, donde prima obviamente el cráter del Ngorongoro, que es patrimonio de la humanidad por la cantidad y densidad de fauna que hay. Entonces, obviamente, teniendo en cuenta que es una misma área natural y que prácticamente nos viene de paso una seguida de la otra, principalmente lo que veríamos sería 2 días dentro del Parque Nacional de Serengeti, luego visitaríamos el cráter del Ngorongoro y un poquito más hacia el este nos encontraríamos el lago Mañara, ¿vale? Que sería un poquito todo lo que veríamos a nivel de fauna. A nivel de viaje, solo para posicionarnos un poquito en el mapa, nos encontraríamos que llegaríamos en esta ruta al aeropuerto de Dar es Salaam o de Kilimanjaro en algunos casos, pero principalmente en Dar es Salaam, y desde aquí volaríamos a Muanza. Veríamos un poquito la población local y una ciudad como muy divertida, con mucha vida, y de aquí ya pasaríamos al Serengeti, de aquí al Ngorongoro, esta área que os estaba explicando con más detalle, y el Parque Nacional del Agua Mañara. Y finalmente nos iríamos dirección al Kilimanjaro, donde acamparemos en la zona de lo que es la base, con vistas al Kilimanjaro, haremos una pequeña caminata y demás, y luego ya iríamos hacia las montañas Usambara, que es una zona que es muy poco turística, además de paisajes muy bonitos y casas en todas las laderas de la montaña con sus cultivos y demás. Es una zona muy bonita para hacer interacción con la población local. Y ya finalmente nos iríamos hacia la costa, hacia la ciudad de Bagamoyo, que fue la antigua capital alemana de Tanzania, perdón, para conocer un poquito de historia y ya con barco cruzaríamos a Zanzíbar, donde acabaría nuestra expedición con unos días de playa. ¿Vale? Lo que os decía, inicialmente nuestro vuelo internacional nos dejará en Dar es Salaam y después de una conexión cortita cogeríamos un vuelo que nos llevaría a Muanza. Realmente nuestro vehículo será el camión, ¿vale? Fuera de que cogeremos barca para ir hacia Zanzíbar o el 4x4 dentro del cráter del Ngorongoro, nuestro vehículo principal será el camión porque nos permite ser completamente autónomos. Llevamos las tiendas de campaña porque este viaje es enteramente en tienda de campaña. Ponemos alguna noche entre medias con alojamiento simplemente para poder pues descansar un poco mejor o tener una ducha un poco que nos permita pues seguir con la aventura más adelante, pero llevaremos colchonetas de unos 5 o 6 centímetros para no dormir en unas cerillas de suelo y demás. Llevamos la comida, las mesas, las sillas, todo el menaje, ¿vale? Además de llevar un cocinero, un conductor y 2 ayudantes de campamento, además del guía de Cananga de habla hispana. Dentro del camión nos encontramos principalmente con esta disposición de tipo U, en el que los pasajeros vamos sentados como a derecha e izquierda. Normalmente en este caso veis que las ventanas están tapadas porque sí que tenemos unas lonas transparentes que nos permiten bajarlas en el caso de viento, polvo, lluvia,
alguna cosa de estas, pero lo ideal es que vayan abiertas y poder tener una perspectiva buenísima de todo lo que nos rodea constantemente. Y esta zona que llamamos chill out al principio del camión nos permite, como veremos más adelante, ponernos de pie y tener una perspectiva con la fauna espectacular, pero además nos permite también tumbarnos el día que estemos un poco más cansados o que estemos entre parques, pues poder incluso jugar a cartas, un poco de todo. ¿Vale? Esta sería la perspectiva desde el chill out, que estamos más o menos a unos 4 metros, pues lo que vemos cada uno de sí. Básicamente tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el Serengeti es un parque nacional muy grande y tiene zonas muy diferentes, pero es un parque nacional donde hay bastante vegetación, con lo cual podemos estar pasando al lado de un león detrás de un arbusto y no verlo. El hecho de tener el camión y tener cierta altura nos da una perspectiva muy buena para poder ver la fauna, ¿no? Como por ejemplo aquí parece que los elefantes hasta son chiquitines. Y debajo de lo que decíamos, de nuestros asientos, todos los camiones están adaptados para hacer safari y poder cumplir con todas las necesidades que tenemos. Tendremos un espacio para poner nuestro equipaje, las cosas que necesitamos durante el viaje, saco de dormir, que en este caso será muy, muy importante, y detrás del respaldo pondríamos nuestras cosas de mano, el agua, los prismáticos, la crema solar, y también tenemos para enchufar pilas y baterías de las cámaras o de los móviles mientras el camión esté en marcha, con lo cual podemos ir siempre cargando durante el viaje. Entonces, una vez llegamos a Muanza, nos alojamos en un alojamiento que da al lago y realmente esta experiencia, además de descansar un poquito esta primera tarde, que llegamos muy cansados porque los horarios de los vuelos internacionales son bastante complicados, pero descansamos un poquito y iremos a hacer un circuito por algunas islas del lago, vemos un poquito, pues esto, las grandes formaciones estas de rocas y demás, los pescadores que van a pescar, pero sobre todo Muanza es una ciudad portuaria muy importante dentro del lago Victoria. Entonces, realmente veremos mucho movimiento, mercados, interacción con la población local, iremos al mercado de verdura, al mercado de pescado, iremos a ver unas danzas sukuma, que son unas danzas tradicionales que en principio empiezan los que 4 o 5 personas del pueblo y luego se va añadiendo mucha gente. De hecho, es muy impresionante con los tambores y demás, se anima a mucha gente porque acaba siendo muy divertido, incluso a veces un poco sensible porque incluso hacen unos movimientos con serpientes y demás que, bueno, es una tradición, está muy chulo de ver, pero obviamente puede herir, o sea, alguna sensibilidad. ¿Vale? Y después de haber visto un poquito todo el ajetreo de lo que es una ciudad africana, que yo creo que nos puede divertir muchísimo, entramos dentro de exactamente el contrario, un parque nacional enorme donde prácticamente no veremos población y en cambio veremos muchísima fauna. Realmente Serengeti se llama la llanura sin fin porque realmente son llanuras donde hasta donde te alcanza la vista puedes seguir viendo fauna, 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 fauna y ver la migración dentro del Serengeti es muy impresionante por lo dicho, por las grandes dimensiones que hay. ¿Vale? Pensar que la migración más o menos es entre los meses de mayo a diciembre, que es la temporada seca. Más o menos la migración empieza en mayo, cuando se seca el sur del Serengeti, los pastos y demás empiezan a subir hacia Masai Mara, pero este proceso tarda unos 3 meses. Más o menos están agosto, septiembre y ya empiezan otra vez a septiembre, octubre a bajar hacia Serengeti. Realmente es un movimiento circular y Serengeti al ser tan grande bueno, pues nos permite intentar maximizar al menos las posibilidades de ver fauna y si no, pues siempre nos quedarán los depredadores que siempre habitan en estas áreas. ¿Vale? Y bueno, es absolutamente impresionante y sobrecogedor cómo la vida salvaje se desarrolla en estos grandes parques nacionales. Entonces, como os decía, es una ruta principalmente en la que acampamos. Primera, porque nuestra perspectiva de conocer un país y sobre todo un área natural de este tipo, pues dormir en mitad de Serengeti es muy impresionante y tu sensación de llegar a un sitio donde solo hay una zona única de baños y duchas, pero todo lo montamos, o sea, montamos las tiendas, el cocinero con la ayuda de los asistentes monta la cocina, la mesa, todo, y acabamos siendo independientes en mitad del Serengeti o mitad del Ngorongoro. Realmente tu sensación cambia mucho, pero además también nos permite economizar muchísimo la ruta.
¿vale? El primer día el guía da una clase magistral para el que no haya montado nunca una tienda. Son 4 ganchos, pim, 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 y ya está, ¿eh? Quiero decir, es muy fácil, y normalmente lo montamos así como una forma de semicírculo, donde vamos a cerrarlo con el camión y la mesa donde haremos las comidas, cenas, etcétera, etcétera, ¿vale? Como veis, siempre os damos lo que os decía antes, una colchoneta de unos 5 o 6 centímetros, que es bastante cómoda y realmente hace que no durmamos como en una esterilla como antaño, ¿no? Y las acampadas, ya os digo, os darán grandes momentos también por la noche, lo de dormir dentro de parques nacionales y una cohesión de grupo muy bonita. Vale. A nivel de comidas, se come bastante bien durante los viajes. Es bastante relativamente mediterráneo. Intentamos que vuestro estómago durante el viaje no sufra demasiadas alteraciones. Entonces, lo que sí que haremos es un sistema un poco más anglosajón, o sea, un desayuno fuerte con tostadas, cereales, incluso algún día huevos, bacon, cafés, tés, etcétera. Luego al mediodía un poco lo que vemos, o sea, cosas que el cocinero, por ejemplo, preparó el día anterior y hoy solo tiene que darle un toque. Pues lo mismo que nos llevamos nosotros a la playa o a la montaña, una ensalada de arroz, una ensalada de pasta, unas verduras asadas, un pollo rebozado, bueno, cositas que el cocinero preparó la noche anterior y que pues podemos relativamente preparar y comer en poco tiempo y además no nos lleva a una gran digestión. Y por otro lado, por la noche, cuando nosotros montamos tienda, nos tomamos algo viendo la puesta de sol, que es obligado, durante el viaje y esto, nos duchamos y demás, es cuando tienen tiempo de hacer el plato fuerte del día. Pues nos prepararán desde esto, pues carne, pescado, siempre alguna sopa o alguna crema para aclimatarnos, porque durante la noche, cuando se va el sol, bajan mucho las temperaturas, entonces siempre va bien, verdura, pasta, de verdad que se come bastante, bastante bien, ¿vale? Y bueno, y seguimos haciendo safari en el Serengeti con imágenes tan espectaculares como las que veis, ya depende de vosotros. Y de aquí ya nos dirigiremos hacia el área de conservación del Ngorongoro. Pensar que acamparemos a 2.200 metros de altitud, o sea que si no ha hecho frío en todo el viaje, aquí hace frío. Básicamente es un contraste de temperaturas, ¿eh? Durante el día puede ser que estemos a 22, 28 grados, dependiendo de la zona donde estemos, la época del año que vayamos, pero una temperatura muy agradable y por la noche, a medida que se va el sol, va bajando la temperatura, pudiendo llegar normalmente a 10, 12 grados, pero el día del Ngorongoro y además acampamos, estamos a 3, 4 grados, con lo cual un buen polar, una camiseta térmica si somos muy frioleros, un cortavientos, quiero decir, sistema más bien de capas, no una gran chaqueta, sino que podamos adaptarnos a la temperatura. El área de conservación del Ngorongoro básicamente es una zona volcánica y el cráter, pues precisamente era la caldera, pero cuando se extinguió, en lugar de lava, pues hay lagos de agua dulce, agua salada. Aquí tenemos que bajar en 4x4 porque los camiones es imposible que bajen y nos podemos encontrar a los 5 grandes, por eso es conocido esto, como el Arca de Noé, el Jardín del Edén, porque realmente la cercanía con la fauna, incluso de depredador y presa, o incluso con los vehículos, es brutal y además incluso podemos ver rinocerontes, que es el resto de parques es bastante complicadísimo de ver porque están en muy peligro de extinción. Y de aquí ya nos iríamos para ver una tribu masái en las inmediaciones del lago Mañara. Vemos un poco cómo viven hoy, cómo han tenido que adaptarse pues bueno, pues a que prácticamente les hayan prohibido vivir dentro de Serengeti y demás, cómo son sus problemáticas. Quiero decir, no estamos descubriendo nosotros una comunidad masái, pero la interacción puede ser muy chula y ver un poco en qué creen. Cuál es su religión, cómo se ha adaptado hoy en día, realmente puede ser una visita muy interesante. Y de aquí ya nos dirigiremos al lago Mañara. Nos acercamos un poquito a este parque, que sobre todo es muy conocido también por la cantidad de aves que podemos ver, incluso por las leonas trepadoras de árboles, pero es bastante complicado, verlo. Lo vamos a intentar, pero aquí ya depende de la suerte de cada viajero y dormiremos en el lago Mañara con un alojamiento que tiene vistas al Parque Nacional y bueno, pues que es bastante confortable, un poco para decir, bueno, venimos de grandes parques nacionales que las acampadas han sido espectaculares, pero bueno,
un día de duchita, cama y demás nos recompone, ¿vale? Incluso piscina. Y al día siguiente ya nos vamos hacia el Kilimanjaro, como veíamos, haremos una pequeña caminata y después de la caminata por la base, que no es una expedición, no estamos haciendo la ascensión, ¿eh? Porque eso implicaría una semana, aclimatación, etcétera. Es simplemente pues avistar y decir que hemos estado por las cercanías. Y de aquí nos iremos a esta cordillera que es a las montañas Usambara, ¿vale? Veis que es, bueno, a nivel de paisajes es muy, muy, muy bonito y lo que os decía, son pequeñas casas, pequeños agricultores, gente que no vive del turismo, por eso la interacción será muy bonita, veremos realmente cómo son sus pequeñas tienditas, que venden por la calle, los pequeños mercados, un partido de fútbol improvisado entre, bueno, es un momento, pues, que nos puede nos puede cambiar un poco la perspectiva que tenemos hasta ahora, ¿no? Y finalmente nos iremos hacia Bagamoyo, donde nos alojamos en una casa que fue, de la época colonial, que ha sido reconvertida en alojamiento. Todas las habitaciones son completamente diferentes, porque era una casa particular, para que nos entendamos, ¿vale? Pero todas son, especiales y muy diferentes. Y bueno, Bagamoyo tiene una triste historia que precisamente, pues un poco siguiendo lo que hacían los exploradores y luego posteriormente todos los que sacaron cosas de África, cosas me refiero tanto a material como a esclavos, hacían la ruta que nosotros veníamos haciendo, ¿no? Del continente cada vez más hacia la costa y luego la cruzaban hacia Zanzíbar donde lo vendían en los grandes mercados. Entonces, Bagamoyo en principio significa lo que, en donde dejo mi corazón en África, porque los esclavos que llegaban aquí a Bagamoyo ya una vez iban a Zanzíbar, ya iban a ser vendidos y transportados al resto del mundo. Entonces, bueno, pues culturalmente yo creo que es un contrapunto, para conocer su historia espectacular. Veremos los pescadores, las grandes mareas, cómo afectan. Hoy en día, pues es una ciudad excolonial muy decadente, pero muy interesante. Y bueno, y haremos pues un poco lo que tiene sentido en esta ruta, que es cruzar el canal de Zanzíbar en barca, ¿no? En lugar de utilizar la avioneta, pues además que es una actividad chulísima, ¿vale? Pero además es que culturalmente y como significado en la ruta, pues como que tiene muchísimo más sentido. Nos iremos a las playas, que son alojamientos sencillitos, en alojamiento de desayuno, porque normalmente los viajeros de Tanzania Aventura sois gente que os movéis mucho y que no aprovecháis tanto el hotel, que obviamente os podéis quedar a comer y cenar, ¿eh? Pero bueno, no queríamos como un poco limitarlo y esto, y a partir de aquí son días para disfrutar, para ir a hacer barbacoas de marisco a un banco de arena, hacer snorkel, submarinismo, nadar con delfines, ir a la isla de las tortugas, ver a las mujeres recolectoras de algas, realmente podéis hacer mil cosas o descansar, que también está muy bien. Y finalmente en Stone Town, que es la capital de Zanzíbar, acabaremos nuestra expedición pues, en un alojamiento que está en puro centro, muy swahili, y veremos un poco pues, toda la arquitectura colonial, todo incluso la historia del tema de los mercados de esclavos y demás. Bueno, pues es una visita muy, muy interesante y además que os puede servir para comprar las 4 obsequios o recuerdos que queráis traer, de especias y demás. Y ya está. Y finalmente volver para casa. A nivel de requisitos para hacer la ruta, además de muchas ganas, necesitáis, recomendamos, vacunaros de la fiebre amarilla, pero a priori, como solo estáis en Tanzania, no es obligatoria y además en sanidad exterior, que ahí sí que tendréis que ir para que os hagan un poco de chequeo de todas las vacunas y demás, seguramente os recomendarán pues el tratamiento contra la malaria y un poco de revisión de si tenéis hepatitis, vacuna y demás. Luego, el pasaporte tiene que tener vigencia 6 meses desde la fecha de regreso y muchas ganas. Y nada, y que contamos con vosotros para que esta ruta siga siendo una de las que más valoran nuestros viajeros y cualquier duda, estamos aquí todo el equipo de África Oriental para ayudaros y atenderos. Un saludo, adiós.